Bueno, ahora sí, buenos días a todas y todos. Desde la Fundación de Ferrocarriles Españoles queremos, en primer lugar, daros las gracias por vuestra asistencia a este webinario, Oportunidades en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, apoyando a las empresas. Encuentro que se enmarca en el programa anual 2022 de actividades de la Plataforma Tecnológica Ferroviaria Española. Como conocéis bien, habitualmente enfocamos nuestras jornadas y eventos a identificar los retos del futuro del ferrocarril, encaminados a fortalecer la competitividad del sector ferroviario español, pero también a incidir e informar a todos sobre las herramientas disponibles para facilitar la consecución de estos. En ese contexto se enmarca el tema que hoy nos ocupa. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, del que todos conocemos sus grandes líneas, tiene como objetivo incrementar la productividad y el crecimiento potencial, avanzando hacia una España verde, digital, inclusiva, con mayor cohesión social y territorial y sin brechas de género. Conlleva, por tanto, un conjunto de inversiones a realizar en gran parte entre los años 2021 y 2023, pero de ello déjenme remarcar solo dos datos, y es que prevé destinar de su presupuesto global un 39%, más del 39% a inversión para impulsar la transición ecológica y un 29% a la transformación digital. Estos dos aspectos son determinantes si hablamos de movilidad y del ferrocarril presente y futuro. No voy a extenderme porque justamente los dos expertos que hoy nos acompañan van a acercarles y actualizar a ustedes la información referida a este plan. En primer lugar, nos acompaña Cristian García, que como representante de la Subdirección General de Planificación, Red Transeuropea y Logística del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, realizará una puesta al día y avance de las acciones que el MITMA está llevando a cabo en el marco del plan, centrando su intervención en el programa de apoyo al transporte sostenible y digital. A continuación, Noelia Escobar, responsable de Relaciones Institucionales e Intangibles de Incotec, abordará una visión global del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, exponiendo sus características generales, medidas y aspectos prácticos de este tipo de convocatorias y ahondando en las reglas de juego a tener en cuenta. Tras su intervención habrá un tiempo de diálogo con ella, pudiendo exponer los asistentes sus preguntas vía chat, a lo que les animo desde este mismo instante. Quiero, como siempre, dar las gracias a la Agencia Estatal de Investigación por su apoyo decidido hacia las plataformas y su apuesta por apoyar también decididamente a los sectores relevantes de este país, de nuestro país. En línea con lo que es también interés de la agencia en cuanto a colaboración entre plataformas y sectores, remarcar que la Plataforma Ferroviaria Española ha invitado a este encuentro a otros miembros de plataformas con las que también mantiene estrecha colaboración, como son PTEC, Materplat, M2F, PESI o la Plataforma Tecnológica Aeroespacial. Bienvenidos y bienvenidas a los que en suma trabajamos por una movilidad sostenible, conectada y segura. Les deseo una jornada provechosa. Sin duda emplazo a los miembros de la plataforma a próximos encuentros, diseñados para sus intereses y con el objeto de favorecer fundamentalmente sus capacidades en I+D+I y en suma, como ya hemos señalado, para apoyar la competitividad del sector ferroviario español. Y sin más, cedo la palabra a Ángeles Tauler, quien se va a encargar de moderar el encuentro. Muchas gracias y que aprovechen el webinar. Gracias, Ángeles. Muchas gracias, José Carlos. Buenos días a todos y a todas. Como digo, lo importante, y como ha dicho nuestro gerente, lo importante es escuchar a los expertos, pero me van a permitir unas breves pinceladas. En primer lugar, como ha dicho nuestro gerente, gracias a la agencia, como no cabe duda, y también a las plataformas que también están participando en este encuentro. Pensamos que era... Bueno, aparte de que forma parte del ADN de nuestras organizaciones, el colaborar transversalmente, nos parecía también que la visión que se va a dar, el primer ponente más centrado en 100% ferrocarril, pero quizá la representante de Incotec nos va a dar esa visión transversal y global que nos favorece a todos y había estos recursos que aprovecharlos para todos. Así que plataformas, bienvenidos a ello. Y una segunda pincelada me van a permitir también. Este es el primer webinar de este año. Tenemos el día 5 de abril uno relativo a la protección de la propiedad industrial en las pymes del sector ferroviario. Vamos a tener un taller
presencial referido a modelos de utilidad en los acuerdos que tenemos con la Oficina de Patentes. Es muy importante saber escribir esa solicitud de modelos de utilidad y además tenemos la suerte de contar con gente de Oficina de Patentes que sabe muy bien lo que es el ferrocarril. Y por último, al mes que viene, les adelanto estas 4 fechas, vamos a tener un webinario también sobre el sector ferroviario en Horizonte Europa y muy importante en lo que supone Europe's Rail, la JU, relativa dentro del programa europeo exclusivamente a lo que es el ferrocarril, con representantes internacionales y nacionales involucrados. Y sin más, vamos a dar paso a el primer ponente. Cristian desarrolla su actividad en la Subdirección General de Planificación, Red Transeuropea y Logística. Muchos de ustedes sabrán que estuvo con nosotros en la asamblea. Pues bien, él va a ponernos al día sobre lo que es en concreto las acciones que se están llevando desde el Ministerio. En esta primera intervención vamos a poner más el foco en el ferrocarril, con 2 componentes que ha mencionado nuestro gerente, sin duda, lo que es el tema digital y el tema sostenible, y deseando escuchar, Cristian, esas novedades y todo en lo que se pueden involucrar todos los que nos están escuchando, porque además de ir dirigido a esas empresas ferroviarias, siempre hay muchas empresas, porque nuestro sector, esas grandes empresas son tractoras, pero detrás de ellas hay muchas empresas que son las que nos están escuchando. Muchas gracias, Cristian, como siempre, por poder contar con el Ministerio, y te escuchamos. ¿Se me escucha bien? Muy bien. Nada, pues muchas gracias, Ángeles, muchas gracias, José Carlos, por vuestra introducción. Dar las gracias, como bien decías, Ángeles, estuvimos en el mes de noviembre ya haciendo una ponencia sobre este programa de apoyo al transporte sostenible y digital. Y nada, sin más dilación, lo que voy a hacer es compartir la presentación. Un segundo. A ver, un segundito. Vale. Compartir pantalla. Compartir pantalla. Aquí está. Vale. Voy a compartir la pantalla. A ver. Madre mía, vaya problemas. Un segundito. Pantalla. Vale. Y ahora ya. ¿Se ve la presentación? Sí. Perfecto. Muy bien, pues nada, como comentaba, este es el programa de apoyo al transporte sostenible y digital que se está realizando directamente desde el Ministerio dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y digamos que está dentro de la componente 6. Este Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia tiene 30 componentes y este componente número 6 tiene 6.667 millones de euros en inversiones, además de contener 2 reformas. Las 2 reformas que contiene el componente 6 sería, por un lado, la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada, y por otra parte tenemos la Estrategia Indicativa Ferroviaria. Respecto a las inversiones, son 4 inversiones. Tenemos las primeras 2 inversiones son tanto para corredores europeos como para la Red Transeuropea de Transportes para otras actuaciones. Luego tendríamos una inversión tercera que sería en intermodalidad y logística. Y por último hay una inversión cuarta de este componente 6 que vaya directamente a este programa de apoyo al transporte sostenible y digital, o sea, la sostenibilidad y digitalización del transporte. Y es en esta inversión en la que estamos enmarcados y en las que, bueno, pues se presenta una serie de ayudas a empresas, que es la que queremos presentar hoy aquí. Entonces, simplemente por dar una pincelada, decir que tenemos, por una parte, hay una transferencia de estos 800 millones a comunidades autónomas para digitalización de sus propios sistemas de transporte, y luego hay otros 690 millones de euros para ayudas a empresas. De ellos, hay una parte, 110 millones de euros, que gestionan directamente las comunidades autónomas para, sobre todo, digitalización de empresas de transporte. Y luego tenemos 580 millones de euros que va en 2 programas a través de 3 instrumentos normativos que se va a aprobar desde el Ministerio. Y esto es lo que consideramos importante poder comentar en el día de hoy. Además, estamos muy cerca de la publicación de las convocatorias.
De esta manera, por un lado, me gustaría hablar de estas subvenciones al transporte en concurrencia competitiva. Este programa es el programa de 460 millones de euros y, como bien comentábamos antes, está dentro de este componente 6, inversión 4, y es un programa que va a cofinanciar toda una serie de propuestas de transporte sostenible y digital que puedan realizar las empresas. Las empresas van a poder presentar sus proyectos y el Ministerio confinanciará. Es decir, que todos los potenciales beneficiarios serían personas jurídicas privadas o entidades del sector público empresarial con domicilio fiscal en España, o también podría ser disponiendo residencia fiscal o establecimiento permanente en territorio español. Y también se pueden presentar agrupaciones siempre, que podrán ser agrupaciones tanto de personas jurídicas privadas o incluso que integren alguna entidad del sector público empresarial y personas jurídicas privadas. Es importante decir que estos proyectos tienen que comenzar después de haber presentado la solicitud de ayuda por ayudas de Estado, por el régimen de efecto incentivador, que no permite que hayan comenzado con anterioridad a la solicitud, y deberán comenzar antes de junio de 2023. Y la fecha de finalización tendrá que ser antes del final del año 2025. Y bueno, luego existe como toda una serie de requisitos que van a ser muy importantes, están jugando un papel fundamental en el plan de recuperación, que es el principio de NSH, que se va a escuchar todo el tiempo, que es el do not significant harm, no tener un impacto significativo sobre el medio ambiente, así como el etiquetado climático y digital, de acuerdo con lo que establece la directiva del reglamento para que establece el mecanismo de recuperación y resiliencia. Como decía, esta es la cofinanciación del Ministerio, que tendrá una intensidad de subvenciones de entre el 30 y el 50% de los costes del proyecto que se vaya a realizar, y se llega hasta el 80% para una medida de innovación por su especial tratamiento dentro del régimen de ayudas de Estado. Y decir que además el Ministerio firmará en los próximos días un convenio con el ICO para establecer una línea que pueda financiar hasta el 100% de estas inversiones de los proyectos. Y básicamente lo que sí que creo que es importante es saber qué líneas de actuación, qué tipos de proyectos se pueden financiar. Entonces, dentro de este programa de apoyo a transporte sostenible y digital, tenemos 6 líneas de actuación, 4 están fuertemente enfocadas al ferrocarril. Aquí vemos las 3 primeras. La primera es la línea 1 para la interoperabilidad en el transporte ferroviario de mercancías, en donde hablaríamos tanto del desarrollo del ERTMS a bordo, por otra parte, eliminar barreras a la interoperabilidad a través de una serie de proyectos que veremos más adelante, así como una medida de innovación para desarrollar el eje de ancho variable en locomotoras, que esta sería la medida que por su especial tratamiento tendría una mayor financiación. Luego tendríamos una segunda línea para el fomento de la intermodalidad y estaríamos hablando de posibles construcciones, adaptaciones o mejoras de las infraestructuras de cargaderos y terminales intermodales. Y por otra parte tendríamos una línea tercera para modernizar el material ferroviario de mercancías, donde habría apoyo tanto para la renovación, la adecuación tanto de vagones como del material tractor, como de locomotoras. Más adelante lo vemos más en profundidad. Por otra parte tenemos una línea cuarta que va destinada a la carretera y una línea quinta que iría destinada a los modos marítimo y aéreo. Digamos que todo está relacionado con la digitalización, con la sostenibilidad y con la seguridad. Y por último tendríamos esta línea sexta, digitalización del transporte, que ya veremos más adelante, pero que sobre todo se centraría en el ferrocarril respecto de tanto la terminal ferroviaria, la digitalización, como del material rodante. Respecto al calendario orientativo, es muy importante decir, me alegro mucho de que podamos estar hoy aquí, porque realmente la fecha de publicación está tanto de las órdenes ministeriales es para el primer trimestre de 2022, sabemos que estamos al final, estamos esperando es inminente la apertura de estas convocatorias. Una vez publicadas se tendrá un plazo de presentación
a partir del cual se realizará una evaluación y se espera que durante el tercer trimestre del año se puedan conceder las ayudas y entre el tercer y el cuarto trimestre del año se pueda producir el pago del anticipo que ya veremos cuál será. Y por último decir que a final de 2025 tienen que haber terminado los trabajos. Se evaluarán, como decíamos, durante el segundo trimestre del año, segundo y tercer trimestre del año, conforme a unos criterios que serán de madurez, impacto, calidad y relevancia. Os invito, por falta de tiempo no se va a explicar en mucho detalle estos criterios, pero os invito a, desde ahora mismo, ir a la página web del Ministerio, en donde están ya los criterios explicados con mucho más detalle. Y no solo eso, en el momento en el que se publiquen las bases reguladoras, es altamente recomendable ir a la página web del Ministerio, en donde se encontrarán las guías para la redacción de las solicitudes, donde se recomienda encarecidamente leerlas de arriba abajo porque van a explicar muy bien qué es lo que se tiene en cuenta a la hora de evaluar estas propuestas, de manera que se va a explicar muy bien cuál es la mejor propuesta, ¿no?, que presentar. Y ya yendo en detalle a las medidas, que al final es lo que interesa, ¿no?, porque es lo que se puede financiar, tenemos en primer lugar, respecto a la medida 1, el RTMS a bordo. Simplemente decir que que lo importante que son proyectos para la instalación, para la adaptación, mejora o ajuste a equipamiento RTMS Baseline 3, nivel 2, y bueno, se establece una serie de costes subvencionables, básicamente aquellos requeridos para esta instalación del RTMS a bordo. Se subvenciona hasta el 50% de los costes elegibles y decir que se establece un importe mínimo de la subvención. Luego los potenciales beneficiarios vais a ver que se parecen mucho para prácticamente todas las medidas relacionadas con lo ferroviario, que es lo que estamos presentando hoy aquí. La segunda medida serían las acciones para eliminar las barreras a la interoperabilidad y tenemos 3 proyectos financiables y esto es lo interesante. Por un lado tenemos sistemas de reducción de ruido para vagones, por otra parte tendríamos la instalación de sistemas de ejes de ancho variable en vagones, así como también se financiaría la adaptación de locomotoras eléctricas que funcionan en tensión simple para funcionar en tensión dual. De la misma manera, digamos que los potenciales beneficiarios también son los propietarios o poseedores de vagones, así como las empresas ferroviarias de transporte de mercancías, y luego se establece una serie de intensidades de la subvención del 40 o 50% en función de qué tipo de actuación se realiza. Respecto de la medida tercera, esta es la medida de innovación y desarrollo del eje de ancho variable. Digamos que el proyecto financiable es este proyecto de innovación, desarrollo de un sistema de ejes de ancho variable para la locomotora de mercancías. En este caso sí que la intensidad de subvención subirá desde un 50%, podrá llegar hasta un 80% cumpliendo con las condiciones, de acuerdo con el régimen de ayudas de Estado. Entonces se establecerán una serie de condiciones que se podrá ver en la convocatoria por las cuales se puede incrementar esa intensidad de la subvención. Y se establece también otro importe mínimo de 500.000 euros. Todos los costes subvencionables, pues claro, va desde el coste de ingeniería, el diseño y desarrollo del sistema de eje de ancho variables, los prototipos, tanto la fabricación y desarrollo como el montaje de los prototipos del eje, las pruebas experimentales, los proyectos para la adaptación del cambiador actual para compatibilizar con el eje tractor y luego también pues, las pruebas en vía y la obtención de certificados de homologación. Por otra parte, y ya respecto de la segunda línea, que sería la intermodalidad, tenemos la medida de adaptación, mejora y construcción de cargaderos o terminales, en el que los proyectos serían tanto para mejora de las terminales o cargaderos ferroviarios existentes, así como para construcción de nuevas terminales. Es importante decir que los potenciales beneficiarios son los que sean propietarios de una terminal ferroviaria o un cargadero de carga, así como aquellos que puedan tener o que puedan obtener una concesión para operar esta terminal ferroviaria, pero es importante decir que tiene que estar conectada a la red ferroviaria de interés general. Bueno, simplemente los costes más importantes serán que la conexión a la red ferroviaria, la adecuación de las vías interiores, ancho estándar o vías de maniobra y estacionamiento, así como los proyectos para el diseño
y otra serie de inversiones en los sistemas de seguridad, control y señalización. La intensidad de la subvención son 40% de los costes elegibles y con un importe mínimo de 200.000 euros. Respecto de la línea tercera, de la modernización del material ferroviario, decir que tendríamos, por un lado, la adecuación de los vagones, sería para la adquisición o la adecuación de vagones, ya sea para prestación de servicios de autopista ferroviaria, vagones convencionales, incluyendo vagón multimodal, o sea, realmente todo tipo de vagones. Y decir importante que se ha incluido que se puede subvencionar tanto el coste de inversión por adquisición directa o por medio de leasing. La intensidad de la subvención es hasta el 50% de los costes elegibles y el importe mínimo de la subvención sean 2 millones de euros. Lo mismo ocurre con la adquisición de locomotoras, serían locomotoras o locotractores eléctricos o de hidrógeno. Y simplemente señalar también como cambio, como mejora, que también se puede producir la adquisición directa o por medio de leasing, también teniendo una intensidad de la subvención del 40% de los costes elegibles por el régimen de ayudas de Estado y con un importe mínimo de la subvención de 2 millones de euros. Y por último, respecto de la línea de digitalización del transporte, respecto del modo ferroviario, lo más importante sería el primer proyecto que se señala, los proyectos para digitalización y optimización en centros de transporte intermodales, que sería tanto el sistema operativo de la terminal, toda una serie de elementos de automatización de la terminal, así como el desarrollo de ecosistemas digitales y conectados que permitan conectar distintos nodos entre sí. Y por otra parte, también serían los proyectos para la trazabilidad del material rodante, que también afectaría al modo ferroviario en este sentido. Bueno, los potenciales beneficiarios, aquí la verdad que se incluyen todos los posibles beneficiarios, tanto desde el punto de vista del modo ferroviario como del modo marítimo. Y simplemente, bueno, pues es un 40% de los costes elegibles y el importe mínimo serían 100.000 euros. Respecto de aspectos prácticos, señalar algunas cosas importantes, decir que los proyectos tienen que iniciarse una vez se haya presentado por escrito una solicitud de ayuda y bueno, tienen que cumplir con la normativa sectorial, por supuesto, acabar antes del 31 de diciembre de 2025, cumplir con el principio de no causar daño significativo, como comentábamos, así como con los objetivos climáticos y transición digital. Y una cosa importante, tendrán análisis coste-beneficio, todos salvo los que se incluyan en la línea de actuación 1, ¿vale? Que se establecerá un modelo que se podrá encontrar en el portal, en la sede electrónica del MITMA. Esto yo creo que es importante saber qué tipo de documentación se tendrá que aportar. Son como 4 partes diferenciadas, una información general, una información administrativa, una declaración responsable de cumplimiento de la legislación y política ambiental y por último una memoria técnica y financiera que será lo más importante porque es donde se describen los proyectos, así como un análisis coste-beneficio para todos los proyectos excepto aquellos de interoperabilidad. Se recomienda encarecidamente poder acceder a la página web del MITMA, donde hay bastante información ya sobre qué tipo de documentación se exige, sobre todo desde el punto de vista administrativo, se presentan todos los documentos y a partir de que se publiquen las bases en la web, digamos que además de las propias bases reguladoras, encontraremos una guía como que tendrá como toda esta información muchísimo más detallada. Por último, simplemente se presentará un anticipo, se podrá dar un anticipo del 30%, se tendrá que solicitar para poder recibir este anticipo, se tiene que constituir una garantía, que será del 100%. En el supuesto de agrupaciones será una única garantía. Respecto de los pagos, decir que se pueden producir pagos intermedios, en el caso de proyectos plurianuales, siempre tras presentar los informes de avance del proyecto. Y se recibirá el pago final una vez que se haya verificado la ejecución del proyecto y de los gastos incurridos. Y por último, simplemente hacer referencia a otro programa, que será el programa de coincentivos, que interesa a las empresas ferroviarias de transporte de mercancías, y decir que se va a establecer un programa de coincentivos que establece una cuantía total de 120 millones en 3 convocatorias para 2022, 2023 y 2024, que será para el modo ferroviario y para el modo marítimo.
una parte va destinada a incentivar el transporte ferroviario de mercancías y otra al transporte marítimo, respecto siempre del modo solo carretera. Respecto del ecoincentivo ferroviario, decir que estas ayudas irán a las empresas ferroviarias y que en una segunda fase se prevé dar a la demanda, pero en un momento de este programa, que durará durante los 3 primeros años por lo menos, será a las empresas ferroviarias. Serán elegibles los tráficos ferroviarios de mercancías que se realicen sobre la red ferroviaria de interés general, excluido el tráfico de carbón. Y la intensidad de la ayuda será el 30% del ahorro de costes externos que se produce al al transportar la mercancía por modo ferroviario en lugar de por modo carretera. Y decir que la subvención dependerá también linealmente del incremento del tráfico. Ahora vemos cómo se calcula el incentivo. Digamos que se ha creado una calculadora para los costes externos que calcula la diferencia de costes externos que se producen al transportar la mercancía por carretera y que se traducen por modo ferroviario. Y de esta manera se han calculado, por un lado, los costes externos ambientales, considerando efecto invernadero y contaminación atmosférica, y por otro lado los socioeconómicos, congestión, accidentalidad y ruido. Simplemente aquí tenemos la tabla de cuáles serían las subvenciones por tonelada neta kilómetro, en céntimos de euro. Entonces, en función del tipo de tracción, si lo más óptimo, por supuesto, sería una tracción eléctrica con una eficiencia que sería la relación que existe entre la tonelada neta y la tonelada bruta remolcada, podemos obtener cuál será la ayuda que devengue una empresa ferroviaria, que esto es en céntimos de euro por tonelada neta kilómetro. Y respecto al calendario del ecoincentivo ferroviario, decir que lo mismo, en las próximas semanas, estamos hablando de verdaderamente inminente, la publicación de la orden ministerial con las bases reguladoras, y desde este momento cuentan los tráficos. Desde el momento en el que se publiquen, cuentan los tráficos, y a principios del año 2023 será cuando se producirá la presentación de solicitudes de los beneficiarios para sus tráficos del año 2022. Serán en el primer trimestre de 2023. Entonces, se pagará ese devengo de los tráficos de 2022 y se publicará la convocatoria para que desde el 1 de enero del año 2023 se puedan subvencionar los tráficos hasta el 31 de diciembre de 2023. Lo mismo, los beneficiarios presentan sus solicitudes a principios del 2024 y vuelve a pasar lo mismo. Y en el año 2025 ya no sale convocatoria, sino que se presentarán las solicitudes para que se produzca el pago de aquellos tráficos que se han producido en el año anterior. Esto sería todo. Muy importante decir que tenemos tanto el buzón PRTR como la página del portal del MIDMA, donde tenemos mucha más información de estos dos programas. Decir que es muy inminente, que estamos ahí disponibles para cualquier consulta que pueda surgir, y que desde ya os invito a visitar la página web, donde hay información más detallada de las inversiones. Y nada, esto sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Yo no sé si hay alguna pregunta. Si no, pasamos a la próxima intervención. De todas maneras, como has indicado, ahí está el buzón. Vosotros nos consta que estáis siempre a disposición de la gente que quiera informarse sobre estos fondos. Yo creo que es importante retenerlos y, como digo, siempre detrás de esas compañías ferroviarias hay muchas empresas. Se ha hablado de temas muy innovadores y es interesante el tenerlo en cuenta. Bueno, pues si les parece, vamos a pasar, muchas gracias, Cristian, vamos a pasar a la siguiente intervención. La siguiente intervención va a correr a cargo de Noelia Escobar Izquierdo. Es una persona muy conocida de esta plataforma. Ella es la responsable
institucional e intangibles de Incotec. Como digo, una empresa con la que hemos colaborado desde hace mucho tiempo. Recordarán los miembros de distintas plataformas, como ya tuvimos una jornada en la que ella participó. Ella es licenciada en Económicas, tiene más de 25 años de experiencia en consultoría estratégica. Muy especialmente es una persona de referencia muchas veces para nosotros, sobre todo en tema de estrategias fiscales a la innovación, algo tan complejo. Además de ese cargo en Incotec, y de ahí también nuestro interés como plataforma, sin duda también, es que ella es vicepresidenta de la Junta Directiva de AFIDI, que es la Asociación Española del Fomento de la Financiación, además de miembro del Comité de Coordinación de la Red de Mujeres por la Innovación. Tiene una dilatada experiencia, es, como digo, una persona que nosotros mismos colabora con otras plataformas, todas las plataformas la conocemos bien, y cuando muchas veces queremos conocer alguna iniciativa, pues además de a nuestros organismos de tutela, también recurrimos a Noelia. Ella nos va a dar una visión global. ¿Vale? En el ferrocarril estamos un poco así con lo del tema de que nosotros no tenemos un PERTE, otros sectores sí tienen un PERTE, por ejemplo, ¿no? Pero hay un montón de instrumentos y lo que queríamos de Noelia es que nos diera esa visión global de oportunidades en el marco de recuperación y transformación. Cristian nos ha dado puntualmente esa parte ferrocarril, pero como decimos siempre, ¿no? Al igual que el programa Horizonte Europa y está Europe's Rail, siempre decimos fijaros en el programa global, pues volvemos a decir lo mismo. Ella nos va a dar esa visión global y yo creo que está en todos fijarnos en que hay muchos gaps, muchas oportunidades más allá de un programa específico en ferrocarril, porque además en lo que ella nos va a exponer, esos vectores de innovación en los que trabajamos desde nuestras plataformas, y en concreto nosotros temas como el hidrógeno, la economía circular, la eficiencia energética, ella nos va a dar retazos y yo os pido que os quedéis ahí con esos mensajes donde hay que buscar más oportunidades que lo que nos digan simplemente ferrocarril. Así que Noelia, muchísimas gracias, al igual que Cristian, nos agradecemos muchísimo esta dedicación en esta jornada, que tratamos que abra más oportunidades, porque todo el mundo habla del plan, pero es difícil desentrañar todo y ver hasta dónde una empresa X, grande, pequeña, o las tractoras tienen más oportunidades, y eso es lo que queremos conocer de ti, y además también conocer toda la trazabilidad de la movilidad, es decir, más allá también de lo que es el mero sector ferroviario, dado que con la continua transferencia entre modos y entre tecnologías se abre un abanico muy grande. Así que muchas gracias, Noelia, y te escuchamos y esperamos extraer todo ese conocimiento y esa visión donde todos los sectores y desde luego el ferrocarril también queremos analizar de lo que tú nos expongas. Gracias a vosotros, gracias por la introducción, Ángeles, y espero no cumplir la expectativa. Venga. Voy a compartir. Vale, entiendo que se está viendo. Bien, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Venga, como comenta Ángeles, mi misión es dar un enfoque mucho 360 grados, un enfoque más transversal y sobre todo de trazabilidad del Plan Nacional de Recuperación, un poco el encaje de piezas que muchas veces pues nos cuesta porque nos centramos quizás en nuestro sector o nuestro ámbito y perdemos esa visión más de enfoque sistémico o integral, ¿no? He dividido la presentación en 4 bloques. El primero es una actualización, un update de en qué situación se encuentra el Plan Nacional de Recuperación en este contexto del famoso Next Generation EU. Luego, un segundo bloque que considero bastante importante, ya contamos con un rodaje aprox de año y medio, voy a decir,
de operativa, de experiencia en distintas convocatorias, y quiero situarnos un poco en los tips, en aquellas recomendaciones prácticas que desde el ámbito de la operativa tenemos que tener en cuenta. Un bloque 3 que hablaremos de los famosos PERTE, que bueno, que esto se está incrementando, se está increciendo y cada martes tenemos noticias. De hecho, tuve que modificar la presentación que le pasé a Ángeles ayer porque el Consejo de Ministros aprobó 2 PERTEs ayer, y hablaré de las convocatorias que entiendo más relevantes para el primer semestre del 22. Insisto, aquí no se recogen todas las convocatorias de ayuda ni todos los procesos de licitación, sino aquellas convocatorias que entendemos que de forma transversal pueden ser más interesantes. Y por último, unas recomendaciones en cuanto al plan de acción que dentro de nuestras entidades debemos de haber puesto en marcha o tenemos que poner en marcha, sobre todo lo que tiene que ver con la definición de los planes de inversión como compañía y esa definición de proyectos estratégicos en los cuales pues, tener ya más o menos dimensionado para cuando se abren las convocatorias, que en ocasiones van a ser se están simultaneando en el tiempo o nos dan plazos pues, relativamente escasos para proyectos relativamente complejos porque no son convocatorias al uso que estemos acostumbrados a analizar, pues tengamos más o menos predefinidos. Y sin más, un poco unas diapositivas, algunas ya os sonarán, pero lo que quiero es ir construyendo en qué punto estamos ahora mismo de esta actuación, de este Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia. Como comentaban los antecesores, bueno, pues este plan de alguna forma se sustenta en 4 bloques esenciales. La transición ecológica, que es, por así decirlo, el bloque clave con aproximadamente más del 40% del presupuesto del Plan Nacional de Recuperación, seguido de la transformación digital. Y luego tenemos como 2 bloques que para mí son bloques en sí transversales de todo el plan y que tienen que de alguna forma fluir o alinear todas las actuaciones de inversión y de reforma, que es la cohesión social y territorial y la igualdad de género. Como se ha dicho, el plan consta de 212 medidas, 110 aproximadamente son de inversión y 102 de reformas. Y consta de 20 programas tractores de inversión con un total de 416 compromisos, de los cuales tenemos que ir reportando semestralmente a la Comisión Europea y el Consejo, de los cuales ya en el último reporte, en el año, a finales en el último trimestre del 21, 52 ya fueron reportados a la Comisión Europea y fueron cumplidos. ¿Dónde estamos? Yo creo que tenemos que decir de dónde venimos, qué hemos vivido y qué vamos a vivir o estamos viviendo. Vivimos una primera etapa entre el septiembre del 20 a marzo aproximadamente del 21 de conceptualización, en donde se ha realizado, vamos a hacer un análisis macro, un análisis de debilidades y fortalezas, un análisis TAFO, donde se valoraron las capacidades, fortalezas y debilidades tanto a nivel nacional como a nivel regional por comunidades autónomas. Y bueno, pues de alguna forma vivimos un momento de publicaciones constantes de las solicitudes de estas MDIs, de estas manifestaciones de interés, tanto a nivel regional como a nivel Administración General del Estado por parte de distintos ministerios, para recabar un poco las capacidades de nuestros sectores productivos, de nuestros agentes del conocimiento y ser mucho más eficientes y eficaces en la definición de los instrumentos con los cuales distribuir estos fondos. Se definió en este punto que las empresas definieron o tuvieron que definir su plan de inversiones con una serie de actuaciones core y estratégicas y unas áreas de interés, así como empezar a plantear que este Plan Nacional de Recuperación primaba la colaboración y tenían que establecer alianzas a través de su integración de las cadenas de valor, tanto con proveedores, agentes del conocimiento, asociaciones, clúster y potenciales clientes. Después de esta fase vivimos sobre todo entre el segundo y tercer trimestre del 21 y finales el segundo semestre del 21 un momento de diseño y posicionamiento, una fase de diseño y posicionamiento.
que se contaba con muchísima información, realmente era una afluencia masiva de información por parte de todos los medios, donde teníamos que hacer una capacidad de observar y filtrar la información que nos aplicaba a nosotros mismos, ¿no? Esta capacidad de selección. También era importante en este marco de alianzas y de planteamiento colaborativo de lo que iba a ser este Plan Nacional de Recuperación, era esencial interactuar con nuestro ecosistema, con nuestros agentes, universidades, centros tecnológicos, clúster, asociaciones, plataformas, clientes, escuchar a nuestro mercado sobre qué necesitarían en los próximos años y con nuestros proveedores en qué medida nos podrían hacer más fuertes con distintas soluciones tanto tecnológicas como a nivel medioambiental o de eficiencia energética. Entonces aquí se tenía que ir gestionando una serie de hilos, generar una serie de relaciones que nos permitiesen luego plantear proyectos más ambiciosos y comenzar a estructurar una base de proyectos. Como digo, en muchos casos hemos vivido convocatorias con escaso margen de reacción y, como digo, en muchos casos no son convocatorias habituales, son convocatorias que, como comentaba mi antecesor, Cristian García, hay que leer con mucho detenimiento porque las reglas del juego cambian, los criterios de evaluación hay que tenerlos muy en cuenta, por lo tanto es muy importante tener como un master file, una estructura de proyectos base con la cual podamos ir trabajando. Y desde más o menos el mes de junio, julio sobre todo del 2021 hasta viviremos finales del 2023, estamos inmersos en un proceso constante de aprobación de proyectos estratégicos, convocatorias, elaboración de propuestas donde tenemos que tener muy claro los aspectos clave, como son las intensidades de ayuda, los efectos incentivadores, muy importante los criterios de valoración, los criterios de solvencia económica, se hablaba del DNSH, que es clave, y sobre todo también el tema de KPIs, de indicadores de seguimiento. Como somos conscientes, semestralmente España tiene que rendir cuentas a la Comisión Europea y el Consejo. España junto con Italia somos los países receptores de fondos más importantes y estamos en el punto de mira y tenemos que cumplir. Esto obviamente, este cumplimiento a nivel país se traslada al cumplimiento en cada uno de los proyectos con una serie, en muchos casos, de indicadores de seguimiento y de retorno. Cifras del 21, bueno, aquí sin entrar a mucho más detalle, hay unos informes que considero bastante interesantes donde nos dice cuál fue el grado de ejecución de los casi 26.000 millones de euros recogidos en los presupuestos generales del Estado contra este Plan Nacional de Recuperación, esencialmente contra el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el REACT-EU. El porcentaje aproximado de ejecución del presupuesto autorizado sobre el crédito total ascendió a cifras de diciembre del 21 por parte, estos son cifras oficiales por parte del Estado, del seguimiento del plan, un 73%, y el porcentaje de ejecución del crédito comprometido sobre el total, que creo que este porcentaje es el más importante, estaría en un 64%. Aquí os incluyo los enlaces de los distintos informes. El más actualizado es el que se presentó a la Comisión Mixta del Congreso en marzo del 2020, donde se habla de los avances en la ejecución del plan de recuperación, sobre todo por comunidades autónomas y a nivel de grandes cifras de la Administración General del Estado. En cifras del 21 es muy importante tener en cuenta que los fondos asignados a las comunidades autónomas a través de las conferencias sectoriales y mediante subvenciones directas superaron los 11.000 millones de euros. Adicionalmente hay que sumar los 1.000 millones de euros del IDEA a las comunidades autónomas para la lucha contra el cambio climático. Aquí en el siguiente gráfico podéis ver la territorialización de la distribución por temática por importe de estos fondos territorializados en el ejercicio 2021. Lo vemos por comunidades autónomas y lo vemos también por ámbitos sectoriales, por ámbitos temáticos. Como veis, la transición verde se lleva más de la mitad de los fondos asignados a las comunidades autónomas y aproximadamente, si en presupuestos generales del Estado se establece una partida contra estos fondos de recuperación de en torno a los 26.000 millones de euros en el 21, aproximadamente casi el 50% si sumamos mecanismos de recuperación y REACT-EU se asignaron a las comunidades autónomas.
En la misma tónica nos vamos a encontrar en los próximos años. Nos estamos encontrando en el 22 y nos encontraremos en el 23. ¿Qué cifras tenemos en el ejercicio presente? Pues en el Plan General de Presupuestos Generales del Estado, que tiene que ser la modalidad, el mecanismo a través de la cual se defina, se incluyen estos fondos, se incluye en una partida un poquito más elevada que la del 21, con unos 27.000 millones de euros, con cargo a este Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, con cargo a estas dotaciones que nos van trasladando la Comisión Europea a medida que vamos cumpliendo. 26.900 aproximadamente es el mecanismo clave, el mecanismo realmente de máxima inyección de fondos, que es el mecanismo de recuperación y resiliencia, y el resto es el REACT-EU, que funciona como fondos quasi FEDER. La partida más importante es la destinada a la palanca 12, a la política industrial, con algo más de 3.000 millones de euros. ¿Y cómo se producen los desembolsos de los fondos de recuperación, de estos fondos comunitarios, de estos fondos europeos? Pues en el 22 se prevé un segundo desembolso en el primer semestre del 22, con algo más de 12.000 millones de euros, y un tercer desembolso por parte de la Comisión Europea en la segunda mitad del año con 6.000 millones de euros. Estos desembolsos se producirán siempre que España vaya cumpliendo los indicadores de las actuaciones de inversión y reformas comprometidas en esa temporalidad, y la Comisión pues valide o esté conforme el Consejo Europeo con esa verificación, como digo, ha ocurrido en el 21. Se solicitará a Bruselas también un primer adelanto de la parte de los créditos. Como sabemos, el primer tramo hasta el 23 a priori eran únicamente las subvenciones a fondo perdido, los casi 70.000 millones de euros de transferencias de capital, pero España ha decidido solicitar a Bruselas un primer tramo de estos préstamos reembolsables que empezarían a llegar a partir de finales del 23 contra la financiación de la convocatoria de cadena de valor de vehículo eléctrico conectado. Para que tengáis un poquito más claro cómo se van a producir estos desembolsos por parte de la Comisión Europea, bueno, pues podemos ver que en noviembre se aprobaron las publicaciones, bueno, hubo una primera prefinanciación a cuenta de estos casi 70.000 millones de euros de transferencias de capital, en agosto por importe de 9.000 millones de euros a la Comisión, y luego se produce en noviembre la aprobación de las disposiciones operativas, que por así entendernos son las reglas del juego del cumplimiento de estos indicadores de seguimiento de las actuaciones de inversión y reforma. Se solicita el primer desembolso con el cumplimiento de estos 52 hitos y objetivos. Esta evaluación preliminar es positiva por parte de la Comisión Europea, y en diciembre se realiza el primer desembolso contra esta verificación por parte con unos 10.000 millones de euros. Aquí veis un poco una tabla que se recoge los distintos hitos de desembolso y los años de solicitud. Como veis, en el 22 nos corresponderían, si se cumple, con los 18.000 millones de euros en 2 tramos. En el 23 tenemos otro importe relativamente significativo con 17.000 euros, y luego veis progresivamente hasta el 26, que sería el último tramo de estos casi 70.000 millones de transferencias de capital, que finalizaría con 4.000 euros. Tips o aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de las diferencias o aspectos relevantes o cruciales en este Plan Nacional de Recuperación. Lo primero son los mecanismos de acceso. Ya en el Plan Nacional de Recuperación, en todo lo que es el desarrollo, se recogen explícitamente diferentes mecanismos. Sombreo en color como verde, los que entendemos van a ser y estamos viendo más relevantes. La primera son las convocatorias tradicionales. Estamos viendo que hay muchas convocatorias ya conocidas por parte de CDTI, por parte del Ministerio de Industria, por parte del IDAE, que vienen con mayores presupuestos o una cofinanciación de este mecanismo de recuperación y resiliencia. Luego tenemos las licitaciones, donde también estamos viendo que hay un gran número de licitaciones que, sobre todo en el 21 y en el 22, se prevé un gran número. Y bueno, pues son licitaciones de las cuales temáticas ya habituales y que estamos viendo que se están incrementando. Tenemos mecanismos que consideramos que van a ser claves y que en este aspecto de cooperación público-privada van a ser actores relevantes, como es la compra pública innovadora, tanto la precomercial como la de tecnología innovadora.
Luego tenemos, como hemos visto, las comunidades autónomas van a tener un claro protagonismo con casi el 50% que se les han asignado a través de la transversión de los fondos, a través de convenios para el despliegue de proyectos y convocatorias que se van definiendo en las comisiones sectoriales. Y luego estamos viendo que las convocatorias para proyectos singulares, como las que se van a derivar de estos PERTE, pues están cogiendo realmente fuelle y estamos viendo como en los últimos 3 meses, pues prácticamente, si no es cada martes, el Consejo de Ministros pues tiene novedades, ¿no? Y estas serían pues las que considero más relevantes. Luego tenemos la participación del Estado en posibles consorcios, fondos públicos privados o en capital de empresas, nuevos instrumentos que pueden estar en proceso de definición y todavía no son conocidos, y luego también relevante la participación en proyectos transnacionales o proyectos de importantes de interés común europeo. Aquí yo creo que no debemos de perder de vista ciertos parámetros o variables, como es las intensidades máximas de la ayuda. Aquí nos vamos a regir por las ayudas de Estado y el Reglamento de Sección Europeo. El efecto incentivador, muy importante, ya se ha comentado por parte de Cristian. Tenemos que tener en cuenta que en las convocatorias el 99% va a tener en cuenta las actuaciones y los gastos desde el momento de presentación de la solicitud de ayuda. Tipología de proyectos, vemos que hay un claro ganador, que son las prioridades, los proyectos colaborativos, los proyectos en agrupación, en consorcio. Luego tenemos que tener muy claro aquellas convocatorias que me van a financiar, me van a subvencionar el CAPEX de la compañía, lo que es el concepto de inversión, o aquellas que van a financiar o gastos elegibles es el OPEX, los gastos operativos, los gastos más corrientes. Tipología de inversiones, tenemos que tener también muy en cuenta qué TRL se buscan, qué madurez tecnológica y qué TRL de inicio y qué TRL de fin me va a exigir. Si estamos en proyectos más en un ámbito de desarrollo experimental, desarrollo tecnológico, desarrollo aplicado, estamos más en TRLs más tocantes al mercado, más proyectos de innovación, incluso ya de despliegue. Tener muy claro los criterios de impacto. Yo creo que el concepto de impacto en los criterios de evaluación marca en muchos casos el estar dentro de la lista de admitidos o no. El DNSH, filtro verde, ya se ha comentado. Esto es un aspecto clave a tener en cuenta en todas las convocatorias y mecanismo cofinanciar con el mecanismo de recuperación y resiliencia. Medidas antifraude es un aspecto a tener en cuenta. Y ya estamos viendo en convocatorias donde se está exigiendo una declaración en estos aspectos. Y luego, muy importante, la pista auditoría. Tenemos que tener en cuenta que el mecanismo de recuperación y resiliencia y estos fondos van a tener una alta fiscalización por parte de la Comisión Europea y, por ende, pues esto se va a traducir al seguimiento y a la fiscalización de la certificación de estos gastos, con lo cual esa pista auditoría va a ser clave. Criterios de impacto, estamos viendo en lo que son las convocatorias y las órdenes de base convocatorias de las ayudas cofinanciadas con el mecanismo de recuperación y resiliencia, una puntuación muy relevante en estos criterios de impacto. Voy a centrarme en algunos claves, como ha sido la convocatoria de emisiones, la convocatoria pasada del 21, el plan tecnológico de automoción o el aeronáutico, donde el 25% de la puntuación total se iba a esos criterios de impacto, donde teníamos tanto el factor de competitividad, el tema del impacto en sostenibilidad o impacto medioambiental y eficiencia energética, el impacto a nivel de empleo, a nivel del eje de igualdad, pues había ciertos aspectos que se tenía, o a nivel de tracción a otros sectores colindantes, son aspectos que hay que tener cuidado. Estamos viendo en la convocatoria reciente para ayudas a actuaciones integrales en la cadena industrial del vehículo eléctrico conectado que el 30% de los criterios de las puntuación, y aquí la vemos, saca un pantallazo, de los criterios de evaluación son estos criterios de impacto. Vemos en el apartado E, tenemos la puntuación ponderada del total de los proyectos primarios y debajo la F tenemos los criterios de impacto y contribución a la transición industrial, donde vemos la diferenciación de este F, cuentan 30 puntos, F1 es el efecto tractor sobre las pymes de la cadena de valor de vehículo eléctrico y conectado, el F2 es el compromiso en la generación de nuevos puestos de trabajo en esta cadena de valor y el F3 es la interconexión e integración digital del proyecto tractor. Bueno, pues tenemos que tener especial cuidado. O lo estamos viendo en
en el borrador de la orden de bases de la actuación transversal para impulsar la economía circular, que la veremos luego en detalle, que está abierto ahora mismo a consulta pública hasta creo que el día 6 o 7 de abril, donde la puntuación de este criterio de impacto puntúa un 33%. Otro aspecto clave y crucial, y es que básicamente es se admite o no la solicitud de ayuda, es el DNSH o filtro verde. Este DNSH, el no causar este perjuicio significativo al medio ambiente. Toda actuación recogida en el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia debe ser compatible con un principio esencial por parte de la Comisión Europea y del Plan de Recuperación Europea de Next Generation, que es evitar generar costes perjudiciales para el medio ambiente, y eso se traslada a que en todos los requisitos que se exijan en los proyectos elegibles en las diferentes convocatorias y mecanismos tendrán que superar este filtro verde. ¿Y cómo se traduce esto? Es obligatorio en todas las convocatorias y mecanismos cofinanciados con este MRR cumplir un formulario que atienda a los 6 objetivos medioambientales del artículo 17 del Reglamento de Taxonomía, que son la mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático, el empleo y protección sostenible de recursos hídricos y marinos, economía circular, la prevención y control de la contaminación y, por último, la protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas. También comentar que en convocatorias, concretamente por parte del Ministerio de Industria, se va a exigir el cumplimiento de un esquema de acreditación, de un informe por parte de entidades certificadas acreditadas por ENAC de relación del cumplimiento de requisitos medioambientales en los proyectos del Plan Nacional de Recuperación. En principio, solamente hasta el momento se está exigiendo en convocatorias del Ministerio de Industria cofinanciadas con el mecanismo. La primera, donde se establece este criterio de obligatoriedad, este informe externo de certificación, es la del valor, la cadena de valor de vehículo eléctrico conectado, pero prevemos que las subsiguientes convocatorias de industria cofinanciadas por este mecanismo también se exijan. Medidas antifraude en la orden de actuaciones obligatorias para los órganos gestores a nivel del control de gestión de los fondos del mecanismo del Plan Nacional de Recuperación, se exige la cumplimentación de una declaración de ausencia de conflicto de intereses. Esto parece que se está trasladando a las convocatorias de ayuda y concretamente en la convocatoria de cadena de valor de vehículo eléctrico conectado hay un anexo 12, el modelo de declaración de compromisos en relación con la ejecución de actuaciones de este plan, donde textualmente y en la misma convocatoria regulatoria se establece explícitamente que los beneficiarios tienen la obligación de asegurar la regularidad del gasto subyacente y la adopción de medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude de la corrupción, prevenir el conflicto de intereses y la doble financiación. Es decir, aquí, de alguna forma, los beneficiarios de esta propuesta de ayuda tienen que comprometerse a cumplir o a velar por estos intereses. Así como adicionalmente también se incluye el compromiso a respetar estos principios de economía circular y evitar impactos negativos significativos sobre el medio ambiente. Entonces, bueno, que lo tengamos en cuenta, que estas declaraciones de contemplar o prevenir estas medidas antifraude tienen que ser, entendemos que no va a ser algo aislado, sino que lo vamos a ver repetido en distintas convocatorias. Otro punto muy importante que no tenemos que olvidar es el tema de guardar la trazabilidad de cada una de las inversiones y actuaciones realizadas, así como la documentación acreditativa normalmente son 5 años desde la última certificación de proyecto. Explícitamente estamos viendo que en las distintas convocatorias se recoge textualmente este texto, y que si el beneficiario asume el mantenimiento de una adecuada pista de auditoría de las actuaciones realizadas en el marco de esta subvención y está obligado al mantenimiento del soporte documental. Sobre todo porque tiene la obligación de suministrar la información que se realizará en los términos que establezca el Ministerio de Hacienda y Función Pública de conformidad con la normativa nacional de la Unión Europea. En este punto es recomendable que se tenga una cuenta contable separada por proyecto, de tal forma que tengamos perfectamente trazados los gastos y pagos relativos a este proyecto y se guarde la documentación relativa, el soporte documental de facturas y pagos durante al menos los 5 años siguientes a la certificación del último hito de proyecto. En cuanto a las intensidades máximas de la ayuda, es importante que tengamos en cuenta
que el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia tiene un marco, un escenario de juego, que es el reglamento el 651-214, el que determina las categorías de ayudas compatibles con el mercado interior, y luego tenemos el marco de ayudas estatales a la investigación, desarrollo e innovación. Por lo tanto, tenemos que ceñirnos a este marco europeo. Aquí tenemos los importes máximos que vamos a ver en las distintas convocatorias. Bueno, pues tenemos desde las convocatorias donde tengamos actuaciones de investigación industrial, estaríamos entre el 50 al 70% según mi categoría de compañía, mi dimensión, pudiendo tener ciertos porcentajes incrementales con el cumplimiento de ciertos parámetros. Tenemos en el caso de innovación en materias de procesos en torno a un 15 o un 50%. Luego tenemos ayudas en las inversiones, por ejemplo, en el tema, en aquellas de componente, inversiones medioambientales, estaríamos entre un 40 o un 60, o en aquellas dirigidas a la eficiencia energética estaríamos entre el 30 y el 50. Este punto es muy importante porque yo creo que se genera una expectativa muy alta sobre las capacidades de ayudas de estos fondos, y la realidad es que nos tenemos que ceñir al marco europeo. Por lo tanto, tengamos en cuenta estas intensidades en las distintas convocatorias. El siguiente bloque vamos a hablar de los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, los famosos PERTES, y luego concretamente con las convocatorias más relevantes que se esperan en el primer semestre del 22. No hay que olvidar que el concepto del PERTE se recoge en el Real Decreto publicado a finales del 20, el 31 de diciembre de 2020, por el que se aprueba una serie de medidas urgentes para esta modernización de la administración pública y la ejecución de este Plan Nacional de Recuperación. En este Real Decreto se recoge una nueva figura de colaboración público-privada, esta definición de PERTE, donde conceptualmente se define como ese proyecto de carácter estratégico con importante potencial de arrastre para el resto de la economía y que exige o exigirá un alto componente de colaboración entre administraciones, empresas y centros de investigación para dar respuesta sobre todo a fallos de mercado. Se englobará estos proyectos, estos programas PERTES, conceptualmente es una figura de programa paraguas, de programa contenedor de proyectos tractores con un importante impacto transformador estructural sobre sectores estratégicos, sobre todo sobre interacción de cadena de valor. Deben de ir más allá del estado de la técnica del sector y en todo caso siempre tiene que llevar un primer despliegue industrial. El enfoque estratégico de este PERTES es sobre todo apostar por sectores estratégicos que nos posicionen en punta de lanza a España en determinadas tecnologías. Claramente tenemos que apostar a ciertas cartas y, muy importante, se definía que estos PERTES tienen que ser aprobados por Consejo de Ministros y los actores que quieran o los integrantes, las entidades que quieran participar de estos PERTES, se definía que tenían que ser, tenían que postular para un registro estatal de entidades interesadas en ellos, este famoso registro de agentes PERT. Hace cuestión de 2 semanas, por fin vimos publicada la orden 168/2002, el 7 de marzo, por la que se regula el funcionamiento y estructura de este registro estatal de entidades interesadas en estos PERTES. Este registro contendrá la inscripción de las entidades tanto públicas como privadas de forma individual interesada en participar en los distintos proyectos, en las distintas convocatorias o mecanismos que se recojan en este programa paraguas de PERTE, con secciones diferenciadas de acuerdo a los distintos PERTES. ¿Vale? El procedimiento se plantea en 2 fases, una primera de acreditación y una última de mera inscripción. La importante o en la que nosotros tenemos que actuar como interesados es la primera, de acreditarnos. Corresponderá a los ministerios competentes en cada uno de los PERTES en establecer reglamentariamente las condiciones técnicas, económicas y jurídicas que se le exigirán a estos postulantes, a estas empresas, entidades, agentes interesados en inscribirse. Recibirán la solicitud de los interesados, las evaluarán y acordarán de negar o no la acreditación. Y por último, en una segunda fase de inscripción,
en la que por parte de los ministerios competentes, responsables de las distintas actuaciones contempladas en los distintos PERTEs, comunicarán las resoluciones de acreditación adoptadas a la Administración, a la Intervención ALIGAE, la Intervención General de la Administración del Estado, a efectos de este registro, de esta inscripción en este registro estatal único. A ver, hasta donde podemos conocer, porque os preguntaréis, bueno, ya se han publicado muchos PERTEs, hemos acudido a convocatorias y no estamos inscritos. Sinceramente no sé qué contestaros a lo que ha ocurrido al pasado, no sé si exigirán a esos postulantes, a esos beneficiarios de convocatorias, de instrumentos recogidos en programas PERTEs, como puede ser pues el programa Tecnología Automoción, el de Aeroespacial, otras convocatorias que ya han sido convocadas y muchas de ellas han sido resueltas, que ocurrirá. Lo que sí sabemos, por ejemplo, la convocatoria que tenemos ahora más a mano y por dimensión más importante, que es la cadena de valor de vehículo eléctrico conectado, la información que tenemos desde el Ministerio de Industria es que no van a complicar ahora mismo con una acreditación complicada, sino lo que van a intentar hacer es facilitar esta acreditación y que la misma solicitud haya un mero casilla donde haya un interés, planteen interés de ser agente PERTE a los solicitantes, a las entidades que conformen las distintas agrupaciones para de alguna forma agilizar el proceso. Insisto, ahora mismo no tenemos la reglamentación, porque como veis se exige la reglamentación por parte de cada ministerio competente en los PERTEs de cómo actuar, pero sí entendemos que la motivación por parte de los distintos ministerios es simplificar la burocracia y no complicarla. En cuanto a los PERTEs aprobados, pues realmente vemos que se van incrementando. Tenemos el primer PERTE aprobado, que fue el desarrollo del vehículo eléctrico conectado, el SIDO Salud de Vanguardia. Tenemos el de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento, cadena agroalimentaria, nueva economía de la lengua, economía circular, industria naval. Y justo ayer en el Consejo de Ministros aprobó el aeroespacial y la digitalización de usos del agua. En preparación ahora mismo, en la información pública únicamente consta el de economía social de los cuidados, pero somos conscientes que se está hablando de otros 2 o 3 posibles PERTEs adicionales. No voy a entrar en mucho detalle en los PERTEs, simplemente voy a dar alguna pincelada de los que considero más significativos para un poco los sectores que pueden estar aquí representados. Creo que es importante hablar del PERTE de vehículo eléctrico. Aquí, como sabéis, se concibe como una iniciativa integral. Sobre todo creo que es importante porque fue quizás el que marcó el primer paso y de la estructuración de este PERTE hemos visto que hay una tónica que se está repitiendo en algún otro, con lo cual es importante que veamos que la estructuración del PERTE de vehículo eléctrico conectado, bueno, pues es un poco la estructura que está guiando, que están siguiendo muchos PERTEs siguientes. Como veis, es una iniciativa integral sobre la cadena de valor industrial, sobre todo lo que los PERTEs intentan es actuar sobre toda la cadena de valor integral del sector, en este caso el vehículo eléctrico conectado, con la creación de un ecosistema necesario para desarrollar y fabricar de manera íntegra el vehículo eléctrico conectado en España. Normalmente vemos que en los distintos PERTEs se articulan 2 tipos de medidas, las medidas de impulso concreto al sector, como es en este caso la cadena de valor, con convocatorias directas al sector, y luego tenemos unas medidas transversales o complementarias que tratan de facilitar a ecosistema colindante, ¿no? Ayudas complementarias directas e indirectas a esta cadena de valor. La dotación es de 4.200 millones de euros a nivel de lo que son dotación pública. Es muy importante, creo que es significativo que ya vimos por fin la convocatoria publicada el pasado viernes con plazo de presentación de solicitudes hasta el 3 de mayo del 22. Simplemente como slide, los proyectos tractores tienen que ser de al menos 10 millones de euros, integrados por al menos 10 proyectos primarios. Tenemos que dar respuesta a los 3 bloques obligatorios de OEM, baterías y otros componentes de vehículo eléctrico conectado, con un importe mínimo por cada proyecto primario en estos bloques de medio millón de euros, y luego tenemos que dar respuesta al menos a un proyecto, a un bloque adicional, componentes de vehículo inteligente, conectividad, sistemas de recarga, donde los proyectos primarios deben tener un importe mínimo de 100.000 euros. Y luego tenemos que cumplir sí o sí con los 3 bloques transversales, donde tienen que ser proyectos colaborativos siempre, economía circular, el de digitalización y el de formación y capacidad. Aquí no tiene un gran mínimo proyectos primarios,
pero realmente la importancia aquí es que todos los socios deben colaborar en estos proyectos transversales. Tenemos varias líneas de ayuda, tenemos la línea de I+D+I, tenemos una línea de innovación y sostenibilidad y eficiencia energética, tenemos la línea de inversiones regionales y por último la de formación. Cada una de ellas con sus condicionantes, con sus intensidades de ayuda y donde en algunos casos prevalece las iniciativas colaborativas o en agrupación, como es en el caso de la de I+D, como es en el caso de la de formación, y en otros casos, como son más las ligadas a inversión, como la de sostenibilidad y eficiencia e inversión regional, son proyectos primarios de carácter individual. Nos exige, el proyecto tractor tiene que ser, el beneficiario es una agrupación bajo la figura de consorcio de al menos 5 empresas independientes y un agente del conocimiento que puede ser socio industrial o no, o un centro tecnológico. Al menos el 40% de la participación de las entidades integrantes tienen que ser pymes y al menos el 30% de la intensidad de ayuda total, donde se tiene en cuenta también los importes de la subcontratación, debe ser dirigido a pymes. El ámbito de actuación tiene que ser al menos en 2 comunidades autónomas. A nivel de participantes tenemos que contar con al menos un fabricante de vehículos de motor, como es lógico, al menos en el CNE 291, y al menos otro integrante en la fabricación de componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor. Y luego hay un anexo en el que se recoge multitud de posibles CNAEs en los que se integran el resto de entidades. El siguiente PERT es el de salud de vanguardia, mejora la salud de la población a partir de la innovación diagnóstica, terapéutica y preventiva del Sistema Nacional de Salud y fomentar sobre todo, muy importante, la generación del tejido industrial y la creación de un empleo de calidad, el cómo se tiene que integrar la cooperación público-privada entre los agentes del Sistema Nacional de Salud y la parte industrial, la parte de los desarrolladores de tecnología. No voy a entrar mucho más en detalle, entiendo que no es un PERTE que en este ámbito pueda ser interesante, pero sobre todo yo creo que es importante ese enfoque dual, ¿no? de implementar de las alianzas entre el sector empresarial y la parte clínica y el fortalecimiento del tejido industrial. Está dotado con fondos públicos por importe de casi 1.500 millones de euros. El siguiente es el PERTE de hidrógeno, impulsar las capacidades industriales, tecnologías y conocimiento y de modelo de negocio, del desarrollo del modelo de negocio para situarnos en ese liderazgo de la cadena de valor de implementación de proyectos asociados a la transición energética. Tenemos 3 pilares esenciales: energías renovables, con todo lo que conlleva la energía renovable, el hidrógeno verde y el almacenamiento. Aquí ya tenemos 4 convocatorias en marcha: impulso de la cadena de valor de hidrógeno renovable, proyectos pioneros, los proyectos de I+D y por último los proyectos pilotos de comunidades energéticas con los importes relevantes. Este PERTE es de gran magnitud, estamos casi hablando de una dotación presupuestaria de unos 7.000 millones de euros. No voy a entrar en mucho más detalle, yo creo que aquí esencialmente destaco 2 convocatorias que creo que son muy relevantes para el sector. Creo que puede tener sentido tener en cuenta el H2 Pioneros, donde se habla de inversiones que combinen de manera agregada la producción, distribución y el uso del hidrógeno renovable, tanto en la parte industrial, movilidad pesada y aplicaciones estacionarias innovadoras en puertos, sistemas de reutilización, aeropuertos o plataformas logísticas, donde el plazo de vencimiento, el plazo de presentación de solicitudes vence el 6 de mayo del 22, pero sobre todo creo que es importante para vosotros la cadena de valor de hidrógeno renovable en el programa 2, en el diseño, demostración y validación de movilidad propulsada por hidrógeno, donde claramente se habla del diseño, desarrollo de movilidad en general, pero con especial interés en pesada propulsada por hidrógeno en carretera, ferroviario, marítimo o aéreo, incluido el desarrollo de prototipos y madurez de los diseños, equipos, servicios auxiliares, demostrador de nuevos medios de transporte. Esta convocatoria vencería el 7 de junio del 22, y creo que es la que puede ser más interesante para vuestro sector. Luego tenemos la nueva economía de la lengua, que realmente aquí voy a pasar un poco por alto porque entiendo que no es interesante para vuestro ámbito. Pues creo que sí se tiene algún
interés más allá se puede consultar. Es una convocatoria dotada con 1.100 millones de euros, dirigida sobre todo pues, a establecer una base de conocimiento español y de lenguas cooficiales con la implementación de la inteligencia artificial, la ciencia y el aprendizaje del español en el mundo. PERTE agroalimentario entiendo que tampoco es relevante para vosotros, dotado con 1.000 millones de euros. Se trata de tractorar en 3 ejes, unas medidas de apoyo específico para el sector, otras medidas concretas para la adaptación digital del sector y por último una serie de medidas que apoyen de forma más transversal la parte de innovación e investigación en el sector. Este PERTE Economía Circular sí creo que puede ser interesante. La dotación no es muy relevante, estamos hablando de que no llega a 500 millones de euros a nivel de dotación pública. Está distribuido en 2 bloques, esencialmente 2 líneas de acción. La primera que actúa en sectores clave, el textil, moda, plástico y bienes de equipo para energías renovables con 300 millones de euros. Y una segunda línea de actuación que es una actuación transversal para impulsar la economía circular en la empresa, en todos los sectores, con 4 categorías: la reducción del consumo de materias primas vírgenes, el ecodiseño, la gestión de residuos y la digitalización. Esta línea cuenta con casi 200 millones de euros y es la que se va a ver más inminente, a la que, según información que tenemos del Ministerio de Medio Ambiente, se prevé que la convocatoria salga antes de verano, entre el mes de junio y julio. Aquí he traído el borrador de la orden de bases, que está abierta a consulta pública, si no recuerdo mal, hasta el 6 de abril, un poco para que tengáis claro, porque esta creo que puede ser transversal y os puede ser interesante. Se habla tanto de proyectos individuales como consorcios, donde al menos se cuente con la participación de una pyme o entidad de economía social. La ejecución de actuaciones está hasta el 31 de diciembre del 25. Estamos hablando de ayudas en forma de subvención que pueden ir desde los 150.000 euros hasta los 10 millones de euros según la duración, la temporalidad del proyecto, según la ambición. Las intenciones de ayuda, pues estaríamos en el marco, como vemos según el reglamento de categorías por exención, para pequeñas empresas el 60% hasta el 60%, medianas 50% y el resto el 40%, presupuesto mínimo por actuación de 375.000 euros y luego, bueno, pues entre actuaciones financiables, reducción del consumo de materias primas, ecodiseño y mercado de productos, realización bajo esquemas de ecodiseño, mejora en gestión de residuos y la transformación digital del proceso a través de infraestructuras y sistemas. Como digo, está dotado de 180 millones de euros y la consulta pública está abierta hasta el 7 de abril y según información del Ministerio de Medio Ambiente se prevé que la orden de bases y convocatoria salga antes de verano, entre junio y julio. Industria naval es otro PERTE publicado, creo que fue hace un par de semanas, 310 millones de euros, entiendo que tampoco es un PERTE que os interese. Volvemos a ver un poco la misma dinámica de estructura, una serie de medidas transformadoras con un enfoque de un programa liderado por parte del Ministerio de Industria muy similar, una estructura similar a las ayudas de cadena de valor del PERTE-B, con una configuración de proyectos primarios que hay que dar respuesta, una serie de carácter obligatorio y una serie de bloques transversales como la de formación y reciclaje profesional. Y luego tenemos la inclusión en la próxima convocatoria de misiones de una misión dirigida al ámbito naval. Y luego tenemos pues, una serie de medidas que cumplimentan o complementan ámbitos colaterales del sector que son medidas facilitadoras. En nuevos PERTES publicados justo ayer, aprobados por Consejo de Ministros, que es el aeroespacial y la digitalización del ciclo del agua. No voy a entrar en mucho detalle porque tampoco me ha dado mucho tiempo a analizar el programa con gran detenimiento. El aeroespacial, que puede ser quizás, puede tener más interés para vosotros, si hay alguna, he oído que se ha invitado a la plataforma del sector. Se habla de una contribución del sector público de algo más de 2.000 millones de euros. Se persigue que la industria aeroespacial española se convierta en un actor clave en los nuevos retos. Se contempla como 3 ejes: aeronáutico, espacial y uno transversal de actuaciones de innovación, sostenibilidad, digitalización y capacidad de formación. Y por último, la digitalización del ciclo de agua con unas inversiones de unos 3.000 millones de euros. Cuanto a convocatorias en el próximo, de lo que viene de aquí a julio, pues como sabéis, hay una base de datos de acceso público donde se van incluyendo por parte de
de los distintos ministerios las convocatorias que se van previendo. Aquí he destacado las más interesantes. Tenemos la línea integral de vehículo eléctrico, luego tenemos por parte del Ministerio de Industria lo que sería el programa de capacidad de crecimiento convocatoria activa industrial, el programa de apoyo digital e innovación a Innovation Hub. Luego tenemos una convocatoria muy interesante que es transversal y que puede también ser interesante para los sectores aquí presentes, que es la convocatoria de biosostenibilidad por parte del Ministerio de Industria, una convocatoria que ya vio la luz el año pasado en el mes de agosto y que se va a repetir con aproximadamente, se prevé antes de verano, entre el mes de mayo y junio. Por parte del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, pues estamos viendo, estaría pendiente la convocatoria de biogás, pero ya tenemos abierta pues, la ayuda a proyectos innovadores para el despliegue de almacenamiento energético, hemos visto la de impulso a capacidades y cadena de valor, proyectos singulares pioneros, pues acabamos de comentar con una sola de hidrógeno, pues que estas convocatorias están en marcha y se finalizarían entre mayo y junio. Luego tenemos otras convocatorias de interés, como la del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Aquí ya estaban hablando más del segundo semestre, como es el 5G en proyectos tractores de digitalización sectorial, que yo creo que es importante que la tengáis en cuenta. Tendríamos las de proyectos de pruebas de concepto. Tenemos la convocatoria Misiones, que aproximadamente, según información última de CEDETI, quieren convocarla durante el mes de mayo o junio. Tendríamos la I+D en tecnologías aeronáuticas, el plan tecnológico aeronáutico, que también se está trabajando en él y previsiblemente va a ver la luz antes de verano. Bueno, pues os invito a que podáis ver el calendario de estas próximas convocatorias, donde entendemos que la idea es que se vaya actualizando o que se actualizase. Este es un calendario un poquito más centrado en las convocatorias que vemos más interesantes. Están todas las que tienen que ver con hidrógeno, como veis, en color verde. Luego tendríamos la de I+D sostenibilidad para la industria farma, que esta no se aplicaría tanto, pero sí creo que es importante que tengáis en cuenta las que hemos comentado de hidrógeno, la de ID y sostenibilidad de industria, que es una convocatoria transversal dirigida a la eficiencia energética, a las inversiones medioambientales y las inversiones, el componente de I+D, es una convocatoria que se abrirá previsiblemente entre mayo y junio y es transversal para distintos sectores industriales. Tenemos la de cadena de valor de vehículo eléctrico conectado, que como sabéis se abrió, salió el pasado viernes y la convocatoria se cierra el 3 de mayo. La convocatoria Misiones, que como sabéis la convocatoria pasada sí hubo un reto concretamente para el sector ferroviario, el tema de movilidad, y que se prevé que se convoque entre mayo y julio. En cuanto al plan de acción, creo que es muy importante, nosotros hablamos de trabajar una metodología en árbol, trabajar sobre un plan de inversión. El plan de inversión es un concepto clave en cualquier compañía. Requiere realizar un ejercicio de reflexión para determinar hacia dónde queremos ir y un plan de inversión que sea revisable. El escenario el que estamos viviendo es un escenario incierto, con constantes variables de cambio, que tenemos que ir constantemente remodificando, reformulando ese plan de inversión. Entonces, es importantísimo, sobre todo en primer nivel, tener ese plan de inversión a un ámbito temporal de 2 o 4 años. Una visión de futuro realizable, como digo, pues tendríamos que simular escenarios de cambio e ir adaptándolo a los escenarios que estamos viendo. Ese plan de inversión deberá ir alineado con la estrategia de la compañía. Se deben definir tanto las inversiones de CAPEX, de inversión, como aquellos como el OPEX, como el gasto operativo de las diferentes actuaciones que se vayan identificando y las necesidades de financiación de las mismas. Es importante aplicar una metodología concreta de seguimiento del plan, con una serie de KPIs de medición, una serie de objetivos más transversales, objetivos más particulares y una serie de metas a cumplir. Aquí es clave, como hemos dicho, el aspecto de las alianzas, de las colaboraciones, valorar sinergias y alianzas con agentes de nuestro entorno, ya sean clientes, qué necesidades van a tener nuestros clientes en los próximos años, los proveedores, qué soluciones tecnológicas nos pueden aportar desde el punto de vista de la digitalización, de la eficiencia energética, desde el punto de vista de posibles nuevos materiales,
asociaciones, centros tecnológicos, para construir o integrarnos también en iniciativas colaborativas. Se está generando un ecosistema de posibles iniciativas colaborativas en nuestros entornos. Pues quizás es interesante que los tengamos en el radar para ver cómo puedo yo integrarme, qué pieza del puzzle puedo yo complementar. En esta metodología del árbol es importante pues trabajar con esa visión, comenzando con la configuración de ese tronco que realmente es ese plan estratégico de inversiones que de alguna forma va a ser el que va a nuclear todo el planteamiento de los distintos proyectos que vaya a acudir a convocatorias o mecanismos del plan de recuperación. Comenzaremos realmente con ese plan estratégico de inversiones que sean realistas y realizables y que vaya, como digo, reformulando, redactando según va cambiando los escenarios. Posteriormente, una vez que tenga definido ese plan de inversión, configuraré esas ramas. Las ramas serán más gruesas, aquellos proyectos que sean más estratégicos o más core para cumplir esa estrategia. Y las ramas más pequeñitas puedan ser proyectos pues, más derivados, menos relevantes, pero que pueden complementar la estrategia, ¿no? De esta forma podré acudir a las convocatorias de forma más rápida si tengo ya predefinido esos proyectos estratégicos y esos proyectos complementarios. Tendré que tener muy claro el encuadre de mi planteamiento estratégico de estos proyectos con realmente qué persigue el Plan Nacional de Recuperación, con estos ejes de digitalización, con esos retos de sostenibilidad y de eficiencia energética. De alguna forma tengo que alinear mi plan estratégico pues que tenga encaje con esos retos del Plan Nacional de Recuperación, de los distintos ejes. Es muy importante definir retos y objetivos, definir mis proyectos en qué TRLs, en qué madurez tecnológica se encuentran al inicio y al final, qué necesidad de participación voy a tener, si realmente voy a proyectos más de inversión individual o voy a ir proyectos donde lo que persigo es posicionarme a un medio plazo en proyectos más con un ámbito de desarrollo tecnológico donde me integre en un proyecto colaborativo, en un consorcio que me aporte una visión más a medio plazo de posicionamiento, ¿no? Posibles impactos, muy importante. Hemos visto que en muchos casos estamos hablando de criterios de evaluación de entre el 30 y el 33%. Es muy importante tener en cuenta estos impactos en sectores colaterales, muy importante impactos en la creación de empleo, en el impacto en las pymes de mi entorno y sobre todo trabajar con documentos máster de proyecto, con proyectos más o menos definidos, montados para que me sea más fácil reorientarnos a las distintas convocatorias, pero que una estructura guión de memoria que me permita poder maniobrar y poder dar respuesta a los plazos en muchos casos escasos de las convocatorias de ayuda o en muchos casos convocatorias que se van a ver simultaneadas en el tiempo, que voy a tener que dar respuesta a lo mejor en el mismo plazo a 2 o 3 convocatorias a la vez. Y por mi parte creo que me he ceñido al tiempo intentando dar una visión lo más amplia posible. Muchísimas gracias, Noelia. Muchas gracias por tu extensa presentación que vamos a tener a disposición, lo digo para los ponentes. También quiero adelantar que junto a las presentaciones que van a estar disponibles, además Cristian nos ha también señalado que va a mandarnos un enlace de actualización también de la convocatoria, las convocatorias que sean del mismo. Y si os parece, paso a leer algunas de las preguntas que tenemos en el chat que nos están haciendo los asistentes. Una dedicada a el tema de la seguridad y ciberseguridad de infraestructura y terminales de gestión de tráfico estaría contemplada. Dirigida, entiendo, a Cristian. Sí, así es. Gracias, Ángeles. Simplemente, bueno, comentar que luego tiene una respuesta también de Francisco Javier Prego, por lo que estoy viendo, en el que más o menos dice que podría estar en la 13. Decir que, bueno, sobre lo que podemos hablar ahora mismo es sobre lo que existe ya publicado porque en las convocatorias tenemos que guardar siempre este principio de igualdad de oportunidades. Dentro de la información publicada, decir que es dentro de la medida 4 donde se establece, digamos, tanto para las terminales, sistemas tanto de seguridad, control y señalización.
Claro, dependería de lo que se considera, por esto, pero si estamos hablando dentro de las terminales, entraría dentro de la medida 4, tal y como se señala ahora mismo en la presentación. Y luego habla también de gestión del tráfico. Simplemente señalar que tal como está en la presentación, las actuaciones tanto de la medida de terminales, de la medida 4 de terminales cargaderos, como de la medida 13, se circunscriben al nodo ferroviario, digamos, se circunscriben a la terminal. No serían como actuaciones que consideren que estén también asociadas a la infraestructura de la red, de alguna forma. Vale, pues si os parece vamos a otra pregunta. Nos lo ha comentado Noelia, el tema de que está el PERTE del hidrógeno y sabemos que dentro de ese PERTE está previsto el diseño de un prototipo de locomotora a hidrógeno y la pregunta es si estaría vinculado este PERTE a los comentarios que ha hecho, a los apuntes que nos ha hecho sobre el tema de hidrógeno Cristian. Si realmente las ayudas que hay para tema hidrógeno que se han apuntado estarían vinculados o es aparte. Bueno, no sé si responderlo por mi parte o Noelia. De mi parte, de lo que hay del programa de ayudas, digamos que está todo completamente separado del PERTE. O sea, es el programa de ayudas, establece una serie de importes para cada una de las medidas y es un aspecto aparte de todo lo comentario respecto del PERTE hidrógeno. A ver, en lo que toca al PERTE hidrógeno, como he comentado, dentro de lo que sería la cadena de valor del hidrógeno renovable, que como sabéis hay 4 programas donde todas las convocatorias están abiertas hasta el 7 de junio, señalaba, a ver, donde creo que puede tener algún sentido es en la parte del P2, del diseño, demostración y validación de movilidad proposada por hidrógeno. Tendría que ver en detalle la letra pequeña, pero aquí se habla de todo lo que tiene que ver con diseño y desarrollo de movilidad general. Comentábamos que en especial interés en la pesada proposada por hidrógeno, carreteras, se contemplan medidas tanto de diseño y desarrollo y se habla de llegar al primer prototipo y madurez de diseños, tanto de equipos, de demostración de nuevos medios de transporte y de servicios auxiliares. Yo creo que aquí tendríamos que entrar en el detalle concreto de las actuaciones, pero creo que aquí, por lo que entiendo, se habla de un prototipo de locomotora, creo que podría tener sentido. Vale, yo no sé si los asistentes, de todas maneras, si no yo, hay algunas cuestiones que nos gustaría saber, Noelia, también por tu implicación. El sector ferroviario, distintas asociaciones, grupos, ecosistemas, hemos estado intentando, bueno, saber por qué unos sectores, evidentemente hemos visto las condiciones de ser estratégico, han salido el PERTE del sector naval, el PERTE, por supuesto, del vehículo eléctrico, hasta dónde hay esa capacidad de incidir para salir a convocatorias proyecto o a salir a convocatoria PERTE. Es decir, porque ecosistema, nuestro sector lo tiene, estamos organizados, no sabemos si es por ese peso de lo público, ¿no?, en el ámbito del ferrocarril, de ahí, pero claro, de lo que tú has expuesto, sí que hay sectores donde dices en el aeroespacial, movimiento. O en naval. Exacto. Entonces, es tu visión, ¿eh? Yo no te quiero poner en un compromiso. Es cuando hablo como Noelia Escobar a nivel personal y mi sensación, y si tengo que hablar con el corazón o viendo un poco lo que están siendo los PERTES, que a priori yo, el entendimiento inicial y que iban a ser PERTES como más limitados, estamos viendo un poco que se está abriendo un poco el paraguas a multitud de, pues no sé, de economía de la lengua, o sea, PERTES que son como muy... Si tengo que hablar con lo primero que podría deciros es que mi sensación es que tendría que existir un PERTE para ferrocarril, es decir, la justificación de que sea un
un sector de un ámbito más participativo público lo tenemos también en el PERTE naval, por ejemplo, y tiene un PERTE. En el sector aeroespacial pues también es un sector más regulado, ¿no? Y estamos viendo un PERTE relevante. Entonces, sinceramente, ¿qué hay detrás de la definición de que es? O sea, ¿nos sirve de algo tener un PERTE? No sé si me explico, ¿nos da una mayor visión el contar con un PERTE? Yo creo que sí, o sea, para el sector sí. Al final es un programa paraguas que trata de tener una serie de medidas unidas que busquen un efecto tractor para ese sector y la integración de todo lo que son sectores arrastre. Proveedor, o sea, aquí un poco lo que se persigue es per se que ese sector sea un sector arrastre transformador a todos los sectores conexos, que creo que es inteligente el planteamiento del enfoque de PERTE. Entonces, yo sinceramente creo que como plataforma y como asociación y el sector entiendo que bueno, habrá hablado con los organismos competentes y el motivo de si no va a existir, oye, todavía podemos prever que puede existir un PERTE ferrocarril. Yo lo que estoy viendo es que también se están planteando iniciativas que en su día no eran las que parecían las iniciales, ¿no? No sé si aquí Cristian puede, quizás le devuelvo la pregunta, ¿no? Pero yo no veo ningún motivo para que no existiese un PERTE del sector ferrocarril y más con el potencial que tiene en España en tecnologías ferroviarias y lo que significa la atracción de sectores conexos. Claro, yo a día de hoy yo no tengo ese conocimiento, no. Sí que es verdad que estamos de alguna manera, lo que gestionamos desde aquí es la parte más bien de estas inversiones. Vamos, vengo a representar esta parte en la que estamos desarrollando la inversión 4, que es una inversión, digamos, ya relacionada con estos programas de subvenciones, de manera que sí que no tengo la capacidad ni la competencia, ¿no? para poder dar más información al respecto. Medidas concretas a problemas concretos que es también en lo que habéis expuesto para también lo que está el plan de residencia. Tenemos una pregunta aquí también, bueno, que es más, en la pandemia se tuvo que trasladar pacientes entre Estados miembros por falta de capacidad de atención de salud, en trenes medicalizados. Este tema sería de interés, bueno, y muchos más sin duda, pero en nuestro caso los temas de interoperabilidad también habría que superarlos, así que de una manera colateral los temas de RTMS y algunos de los temas para los que hay ayudas están contemplados, que es el tema de la interoperabilidad, ¿no? Luego la versatilidad de los, si me permitís hacer el comentario, la versatilidad de esos trenes radica también en cuando el operador ahora mismo cada vez más está en sus pliegos de prescripciones técnicas eligiendo trenes a la medida que sean versátiles, ¿no? Para llevar más gente, para que sean eficientes, pero también están pensando en otras cosas. Yo creo que la pandemia nos ha abierto desde distancias a sistemas de auxiliares, filtros. Yo creo que en eso sí que hemos avanzado y en este sentido fundamentalmente sería para poder llevar a otros países o a Portugal o salir por Francia, interoperabilidad. Y eso sí que hay medidas ya para ello, ¿de acuerdo? Entonces, si no tenemos más preguntas, yo lo que sí remarcar que las presentaciones, los miembros de la plataforma lo recibirán, no obstante nosotros luego lo vertimos en la propia página web de la plataforma. Señalaros que Cristian os ha puesto su correo electrónico, señalaros que Noelia, aparte de su colaboración formal establecida con esta plataforma que la tenemos, Incotec, estaría encantada de poder a todos aquellos interesados, o bien directamente o se lo trasladaríamos desde la plataforma en responder, porque realmente hay que digerir todo lo que nos habéis transmitido, que es mucha información. Yo ya os adelanto que por correo estamos recibiendo felicitaciones a vosotros, porque lo que nos señalan es lo claro que les ha quedado lo que habéis expuesto, pero que es mucho y que hay que digerirlo. Y como hemos dicho, buscar oportunidades
no ir directamente a ver la palabra ferrocarril. Y más cuando hay mucha gente detrás que nos está escuchando que es en I+D. También hay que buscar otros sectores también, y sobre todo porque cada vez más hablamos de movilidad, trazabilidad conjunta de todos los modos, y por ejemplo en temas de energía, o sea, hay muchos huecos y muchas de las cuestiones. No obstante, seguiremos evidentemente desde la plataforma ferroviaria luchando por esa visualización, dado que las capacidades del sector así lo muestran. Si os parece, ya clausuramos el webinario. Muchísimas gracias, Cristian, muchísimas gracias, Noelia, ha sido fantástico. Emplazar a los miembros de la plataforma a nuestros próximos encuentros, y a todos los que nos escuchan, muchísimas gracias por vuestra presencia. Muchísimas gracias también a miembros de las plataformas que también han estado presentes de otros modos de transporte. Creo que merece la pena el aprovechar de estas personas que tienen ese conocimiento, todos los que podamos, y hasta un próximo encuentro. Muchas gracias desde la plataforma, que como sabéis la Secretaría Técnica de la Detenta, la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias a todos. Hasta pronto. Hasta luego.